Información inmediata. Luego de buscar la presidencia en 2 ocasiones, Yacu Pérez aspira a obtener una curul en la Asamblea Nacional, ahora de la mano del movimiento Amigo. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora a Yacu Pérez, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Amigo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Qué gusto, buenas noches. Un honor siempre dialogar con ustedes y con la directa audiencia. Yacu, usted, como lo dije en mi introducción, usted fue candidato a la presidencia en 2 ocasiones, en el 2021 y en el 2023. Ahora se resigna con una curul en el legislativo, una institución que está tan distanciada de las necesidades de los ciudadanos. Gracias por la pregunta. Me encantan los desafíos. No creo que es una resignación, más bien vamos a optar por una posibilidad de una curul. He estado desde cualquier espacio aportando, desde 30 años defendiendo el agua, muchos casos penales, constitucionales, dentro del país, fuera del país, en la CIDH, en las Naciones Unidas, en la Corte Constitucional de Guatemala y en las Cortes Constitucionales del Ecuador, aquí en Cuenca, en Quito, y también desde la academia. Soy docente en la Universidad de Cuenca y desde ahí aporto con mis modestos contingentes, igual desde la investigación con la Universidad Andina Simón Bolívar. Y creo que ahora va a ser una experiencia desde el Parlamento Nacional, precisamente por haber visto cómo el Parlamento, lejos de elevar el debate político, de mantener una coherencia ideológica, política, lejos de regular leyes en beneficio de los ecuatorianos, ha sido el hazme reír de los ecuatorianos y celebrando el Día del Bizcocho o la tecnocumbia, que no es malo, pero creo que hay momentos y momentos para cada una de estas actividades. Hay muchas necesidades en nuestro país realmente como para que se tomen en cuenta y se debatan dentro de la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas. ¿Cuál es entonces esa propuesta? ¿Hacia dónde van sus mayores esfuerzos? ¿Hacia dónde irían sus mayores esfuerzos en caso de obtener esta curul? 3 son los elementos fundamentales que lo vamos a intentar legislar y proponemos al país. El cuidado de los derechos de la naturaleza, la ecología política, ¿no? La segunda es trabajar por los más pobres del país y la tercera, la lucha contra la corrupción. Y para eso tenemos algunas propuestas de leyes. Una ley que tipifique y sancione el ecocidio, que es el 5º crimen contra la humanidad, la vida, la salud del planeta, que está discutiéndose a nivel de la Corte Penal Internacional, y que eso muy bien podemos también hacerlo acá a través de una ley o a través de una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y paralelo a eso, lo que la comunidad científica está preocupado a nivel mundial, una ley que proteja frente al cambio climático, que proteja a los más vulnerables, comunidades locales, campesinas, indígenas, pero a la vez también buscando a los más pobres, y este caso es las personas que no tienen trabajo, que no tienen una raya de tierras, que no tienen fuentes de trabajo, optan por salir a la ciudad. Los que tienen un poquito más de dinero salen a Norteamérica, Europa, y se dedican en las ciudades a las construcciones, pero la mayor parte que no tiene, las mujeres, los niños de 8 años, de 10 años, se dedican al comercio informal. Entonces hay que legalizar, hay que crear una ley de protección al comerciante minorista para darle un seguro social solidario, créditos preferentes y que no les decomisen sus productos la policía municipal. A la vez a los campesinos, a los agricultores que no tienen legalizado las tierras, hay que reformar o hacer una ley interpretativa al artículo 728 del Código Civil ecuatoriano para hacer que en 90 días puedan tener su título de propiedad. Algo que me comprometo y vengo desde años, desde la docencia universitaria, luchando y propugnando, y ahora el libre ingreso a las universidades. Eso es importante en materia de educación, pero ¿cómo se materializaría esta propuesta de ese libre ingreso a las universidades para todos los jóvenes en nuestro país que lo requieren? Un antecedente necesario. Esto comenzó en 1918 con las reformas
universitarias en Córdoba, en Argentina, y eso lo retomó mayo de 68 en Francia, y luego acá en el Ecuador también se dio. Le aseguro que si yo no habría esa posibilidad de libre ingreso a las universidades, no hubiese podido estudiar y menos ser docente hoy. Gracias porque yo venía de una escuelita del campo, y permitió que hijos de obreros, de campesinos, de maestros, de trabajadores, de comerciantes minoristas indígenas podamos acceder a la universidad. ¿Cómo hacer? Hay que reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que le clava ahí esa tormentosa tragedia para el joven estudiante que no puede ingresar a la universidad. Y muchos van a decir, se necesita pero una inversión gigantesca. Primero debemos cumplir con el 6% del Producto Interno Bruto, que es para la educación, así dice una disposición transitoria de la Constitución. Y segunda, no se necesita una gran inversión. ¿Por qué las universidades privadas dan educación de tercer nivel y cuarto nivel en línea? ¿Por qué no las universidades públicas? ¿Por qué no la Central, la Estatal de Guayaquil, la Estatal de Cuenca, la SPOCH, la UNACH de Chimborazo, de Riobamba? ¿Por qué no la pueden dar y todas las universidades del país? Es decir, es factible aquello. Entonces, además, hay que, la Internet debe ser declarada como un derecho humano para que los sectores más vulnerables tengan acceso a la Internet. Así es que... Pero para esto sí habría necesidad de que el Estado hiciera alguna inversión para que ellos pudieran tener acceso al Internet, por ejemplo. En efecto, y aquí la inversión tiene que ser de las empresas Claro y Movi y CNT, perdón. Además, todos queremos ser como la Suiza, como Corea del Sur, como Singapur, Finlandia, Noruega, pero ¿cómo salieron ellos de la pobreza del Estado, de las cenizas, la misma República de Japón? A través de la educación. Sin educación no vamos a ningún lado. Entonces, en vez de que el joven, niño, que esté siendo reclutado para el sicariato por las organizaciones delincuenciales, hay que a ese niño, en vez de que maneje el fusil para matar a los ecuatorianos, hay que enseñarles a manejar un libro, un computador. Y los jóvenes universitarios, 1.300.000 jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades en estos años, desde el correísmo hasta ahora, y que este rato son los niños, ni trabajan ni estudian, y que muchos migraron del país. Ellos deberían estar siguiendo la carrera que les guste: medicina, derecho, economía, ingenierías, y además nuevas materias. Yo recientemente estuve dando una conferencia en la Universidad de Harvard en octubre presentando mi último libro, y se acercaron dos chicos, la una quiteña médica estudiando células madres y el otro estudiando ingeniería aeroespacial en MIT, y les preguntaba, ¿van a volver al país? Y decía, pero no tenemos infraestructura. Y cuando me acerqué a la otra universidad, 8 días después, a la Universidad de Pensilvania, donde en el tiempo del COVID 2 médicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina, y además esta universidad, ahí se destinaba $1.000 millones solo para la Facultad de Medicina. Es claro que hay premios Nobel, claro que descubrieron la vacuna, la Pfizer, ahí en la Universidad de Pensilvania, porque hay recursos. Entonces tenemos que cumplir acá. En vez de perdonar a los empresarios morosos $2.500 millones, de los 137 asambleístas y el presidente Noboa, ese dinero muy bien podría servir para educación. Y si queremos, reitero, salir de este infierno de la inseguridad, de la pobreza, de la corrupción, de este Estado fallido, hay que meterle todo el dinero necesario para educación, educación y educación. Pero justamente hablando sobre eso, lo importante que es esto para el ámbito social, porque el problema de inseguridad que tenemos, como usted bien lo dice en la actualidad, también es consecuencia de este abandono social que existe. Por ejemplo, no se hace nada para la educación, que bien lo menciona usted, y habla de dar recursos. Sin embargo, escuchando el debate este domingo, su candidato a la presidencia de la República, Juan Cueva, habló de bajar el IVA del 15 al 12%, cuando sabemos que esos 3 puntos de IVA, que no nos gusta, por supuesto, en muchas ocasiones pagar, pero es necesario en nuestro país para que ese dinero se dirija a esas obras que usted está mencionando en este momento, que vaya justamente a la educación, que vaya a temas sociales. ¿No considera usted que bajar el IVA del 15 al 12% es un poco irresponsable ofrecer esto? Querida María Carmen, no es irresponsabilidad. Aparentemente hay una contradicción. Si nosotros bajamos el IVA al 12%, dinamizamos la economía.
La gente tiene dinero en su bolsillo y puede adquirir, puede viajar en un taxi, puede irse a un restaurante, puede hacer un paseíto. Pero si no hay circulante, si no sería por los 5.000 millones de dólares que nuestros hermanos migrantes envían por el concepto de remesas, la dolarización se hubiese caído, el país, la economía estaría peor de la que nos encontramos. Entonces es necesario dinamizar la economía por un lado. Por otro lado, usted haga cuenta, en el gobierno de Correa, de Moreno, de Lasso y de Noboa, se han condonado, se han perdonado a los empresarios morosos más de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares sin contar con los 70.000 millones de dólares que se ferió el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, el dinero alcanza cuando no se la roba, cuando no se la dispendia, cuando no se la corrompe. Entonces, sí hay posibilidades. Lo que pasa que aquí, claro, el mismo presidente Noboa no le cobra a Corporación Noboa 98 millones de dólares. ¿Qué ejemplo da el país? ¿Con qué cara puede? ¿Con qué autoridad? Pero usted moral considera puede que pagar? de ahí puede salir esto, porque recordemos que el IVA, que es un ingreso importantísimo para las arcas fiscales que están desfinanciadas, por lo menos tienen esto que es además inmediato, ¿no? Sin duda, o sea, los impuestos, creo que... Y sobre entiendo todo el que IVA, porque el impuesto a la renta, por ejemplo, usted lo tiene cada año, pero en cambio el IVA es inmediato. Es tener inmediato y liquidez para poder hacer estas obras que se requieren en el país. En efecto, entiendo que son más de 15.000 millones de dólares que se recauda por concepto de tributos y el IVA es fundamental, pero tenemos que pensar no solamente en la macroeconomía, hay que pensar en la microeconomía, hay que pensar en esas economías paupérrimas, pauperizadas, en esas familias que no tienen circulante. Y usted habría visto en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Riobamba, en Ambato, están niños trabajando, 6 años, 7 años. A mí me ha partido el alma verle a mis hermanos indígenas, niños que están llevando una fundita de limones, de mangos, dependiendo de la temporada de la fruta, o vendiendo plásticos, confitería, periódicos, y ellos no deberían estar trabajando. Y se quedan trabajando hasta las 9, 10 de la noche, en ese frío, en las inclemencias del tiempo, frente a la inseguridad. Pero, en cambio, o sea, no hay a los que deberíamos realmente proteger. Y van a decir, con los impuestos. Sí, pero los impuestos tienen que pagar, los que tenemos la posibilidad de pagar más, hay que pagar más. Porque, miren, yo no tengo odio de clase. Qué bien que les vayan a los empresarios, Claro, muy bien. generan empleo. Claro, generan empleo y pagan impuestos. O sea, si los empresarios, yo siempre he dicho, pagan impuestos, no explotan a los trabajadores y cuidan la madre naturaleza, hay que decirles bienvenidos, son la vaca con leche. Pero si esos empresarios explotan al trabajador o no pagan impuestos o agreden a la madre naturaleza, se desvirtúa el empresariado. Entonces, por lo tanto, a ellos que les vaya bien, solamente les pedimos que aporten por su concepto de responsabilidad social. Y creo que ellos están conscientes. La mayoría, ventajosamente en el Ecuador, la mayoría son gente honesta, empresarios honestos que se han sacado el aire, que trabajan todo. Incluso ellos están dispuestos a aportar más para el cuidado, para la seguridad. No puede ser posible que ahora las extorsiones lo haga ya no el Estado, sino hagan organizaciones criminales. O sea, ¿en dónde estamos? O sea, este rato nos encontramos solamente... Aquellos que están en el gobierno piensan que están en la burbuja, que todo está bien y que han bajado de 47 a 40 personas por cada 100.000 habitantes de homicidios. Pero ha crecido en el 300% las extorsiones, las vacunas. O sea, estamos en el Ecuador camino como un barco a la deriva, sin norte. Y sin la una corrupción política. también, que eso, por ejemplo, hay mucho que hacer desde la Asamblea. Una ley de prevención y castigo a la corrupción es nuestra propuesta para que la UAFE funcione, para que el Servicio de Rentas Internas funcione, para que aduanas funcione, para que los puertos marítimos coloquen sus escáneres y vean por dónde está saliendo la droga. La corrupción, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dice que son 7.600 millones de dólares cada año que se ve en corrupción. Si controlaríamos eso, no vamos a poder erradicar de completo
pero yo creo que es factible. Hay que empezar a Miremos hacer, hay que empezar a trabajar en eso, pero a trabajar y por supuesto, ¿por qué no desde la Asamblea Nacional? Si allí es donde se debería hacer esto, se debería empezar a limpiar estas instituciones que están corruptas, que lastimosamente le cuestan dinero a los ecuatorianos. En efecto, y por eso algo que me preocupa a mí en serio es los financiamientos que este rato estarán siendo, llenando los bolsillos para esas propagandas atosigantes y multimillonarias de las campañas electorales. ¿Qué hace el CNE? Debería hacer un control a ver si provienen vienen dineros, son dineros lícitos. De O acuerdo. son dineros ilícitos. Algo que ya se ha Eso es. tratado en varias ocasiones y que lastimosamente todavía no se logra controlar. Yacu, se nos ha quedado un poco corto el tiempo. Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, desde la Asamblea Nacional y usted nos ha comentado algunas de sus propuestas más importantes. Gracias por estar en este espacio. Siempre un honor, un agradecimiento a ustedes. Una linda noche. Una buena noche para usted. Noticias, entrevistas, análisis e